Hola a todos, mi nombre es Sofía Rivera, soy coach académica y en esta nueva serie de contenido en el que estamos entrevistando a personas que han elegido otros destinos y trayectorias profesionales y académicas, hoy comenzamos con Sandra Rátiva Gaona. Ella es maestra en sociología y ahora es doctorante también en sociología en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Sandra, muchas gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta que tengo para ti un poco es como, ¿qué te motivó a hacer este doctorado en el lugar que lo estás haciendo? Y si nos puedes contar un poco como sobre los requisitos de la aplicación, cuánto dura un programa de este tipo, como cuáles son algunas características de este tipo de programa y cómo lo estás financiando. Bueno, Sofía, muchas gracias por la invitación. Me parece que es un tema muy interesante poder compartir detalles de cómo opera poder estudiar fuera de Colombia. Yo soy egresada de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajé mucho tiempo antes de decidirme a estudiar. Incluso intenté hacer una maestría en la Universidad Nacional, pero era muy difícil porque pues había que trabajar y estudiar, ¿no? O sea, es decir, en Colombia no tenemos desafortunadamente todavía un sistema robusto de becas. Y entonces, a partir de eso, yo tomé la decisión de buscar opciones en otros países. Y para mí era indispensable tener una beca porque yo tengo una hija, entonces yo necesitaba poder dedicarme a estudiar y poder tener una manutención. Entonces, primero hice una exploración de como de países y programas, o sea, como es como en tu mente es como una matriz en donde comparas, bueno, qué países me parecen chéveres para conocer, donde hay programas interesantes, programas de investigación o temas que a mí me interesaban y donde hay becas, ¿no? Y ahí entonces uno fácilmente llega a hay becas en México y en Brasil. En el momento en el que yo lo pensé, Argentina también tenía aún unas becas y habían obviamente, digamos, becas en Europa, pero yo por mi tema de investigación quería trabajar en América Latina. Entonces empecé a buscar y encontré que en México había un programa muy robusto de investigación, un sistema nacional de investigación muy robusto que pueden consultar en la página del CONACYT, es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hoy hace poco le cambiaron el nombre, es ahora Ciencia, Humanidades y Tecnología. Y allí, digamos, está como toda la información del sistema de investigación, de las becas, de los programas están calificados como en el PNSP, que es el Programa Nacional de Calidad. Y entonces, pues resulta que yo encontré que en México había un sistema robusto de becas de investigación, lo que quiere decir que hay financiación, además de tu beca de mantenimiento, para posibles investigaciones, que hay grupos de investigación que tienen financiación. Y entonces ahí coincidió, digamos, con que encontré el programa de sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que era un programa que a mí pues me gustaba y me convencía mucho, ¿no? Por mis propios deseos, mis propios gustos y como búsquedas de investigación. Y entonces yo me postulé. Uno en México se postula al posgrado, entonces tienes que ser aceptado por el posgrado y cumplir todos los requisitos del posgrado, es decir, los documentos, tienes que apostillar tu título, tienes que lograr como una serie de trámites para poderte postular. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es el cronograma, el calendario de postulaciones. En el caso de México, el año académico empieza justo ahorita en el otoño, es decir, en agosto, septiembre. Por lo tanto, las postulaciones hay que hacerlas como en abril, marzo. Por lo tanto, uno tiene que tener papeles listos como desde enero, más o menos, ¿no? Entonces hay que estar más o menos en ese calendario, pero igual hay posgrados que hacen sus convocatorias en agosto, septiembre para que empiecen a estudiar en enero, febrero. Entonces, lo primero es eso, tener muy presente el posgrado que quieres, saber si tiene, digamos, si tiene asignación de becas, si es un programa de alta calidad, el calendario, los documentos que te exige y después de los documentos presentar lo que te exige el posgrado para ser admitido. Algunos te hacen examen, algunos te piden examen de inglés, algunos te piden un proyecto de investigación, eso depende de cada programa, pero debes ser admitido al programa del posgrado para que una vez así sea, te puedan asignar una beca. Normalmente los programas hacen el trámite por ti, en otros no, en otros te toca hacerlo a ti, pero primero debes ser admitido en el programa. Entonces, lo más importante es saber qué programa te gusta, tener más de una opción, eso es muy importante, nunca pensar que uno va a entrar automáticamente. Y está bien, es normal tener varias opciones.
y aplicar muy disciplinada y ordenadamente con los documentos, con los tiempos y con los procesos que te pide el programa. Y por ejemplo, ¿cuánto puede ser la duración del programa que estás haciendo? En el caso de México, las maestrías duran 2 años y los doctorados duran 4 años. Perfecto. Y cuéntanos un poco cómo, qué ha funcionado para ti dentro de este programa, que era como lo esperabas y que ha ido muy bien, y cuáles son algunos de los retos que se han presentado y que de pronto no anticipabas. Yo creo que, bueno, a mí me ha funcionado muy bien y yo pienso que hay como tres cosas que son muy importantes. La primera es entender que cuando uno sale de su país, cuando uno está buscando una opción para estudiar, está buscando pasar un par de años de su vida en otro lugar, así que uno debe ser muy consciente de las condiciones climáticas, culturales, es decir, vas a vivir en otro lugar y eso es importante. Si no te gusta el frío, pues no buscas una ciudad fría, si no te gusta el calor, no buscas el desierto. Entonces, eso parece que es poco importante, pero es muy importante porque las condiciones a donde vas a vivir, a donde vas a llegar, van a determinar tu estado de ánimo, cómo te sientes, la energía que tienes para estudiar, ¿no? O sea, eso es un elemento súper importante, como tener muy en cuenta eso en tu búsqueda. Lo segundo es que el saber muy bien los programas que estás buscando, qué están investigando, qué líneas de investigación tienen, qué publicaciones, qué profesores y profesoras están allí, cuáles son sus enfoques teóricos, metodológicos. O sea, eso es muy importante porque también te puedes frustrar mucho en el momento en el que entras a un programa y no, pues nada de lo que está ahí te gusta o te motiva. Entonces, ahí va un segundo. Y un tercer elemento también es saber que gran parte, digamos, de un programa, perdón, de un programa de posgrado tiene que ver con tu disposición mental, ¿no? Es decir, tienes que tener realmente una decisión, una convicción, disciplina, pero también buen ánimo, es decir, ponerle una buena energía, decir, o sea, es importante, pero también es una experiencia de vida, pero también voy a aprender otras cosas culturales, pero también voy a poder pasear, pero, o sea, como tener muy buena disposición para esto, ¿no? Esas tres cosas me parecen centrales para poder elegir. Y a mí me han funcionado bien, ¿no? Es decir, yo elegí un tema de investigación que a mí me complacía y me hacía sentir feliz y que respondía a mis expectativas en una ciudad que era una ciudad intermedia, o sea, con oferta cultural, pero también cercana a poder económica, que la beca me alcanzaba, en fin. ¿Qué retos? Eso en el caso de la maestría, que son 2 años. En el caso del doctorado, los doctorados creo que sí son distintos. La maestría es una maestría normalmente. En las maestrías uno aprende mucho. En las maestrías uno se actualiza, uno estudia mucho, lee mucho. Pero en el doctorado ya entras a una fase en la que tú eres un investigador, investigadora, donde el plan de trabajo, donde los resultados son tu responsabilidad. Entonces, entras, es una responsabilidad distinta y allí es muy importante que tengas claro que ya puede ser que seas estudiante, pero estás en un proceso más que de estudio, de fortalecimiento de tus habilidades de investigación. Entonces eso requiere una disponibilidad también mental distinta, ¿no? Eres responsable de una investigación, eres responsable además de unos fondos públicos por los cuales tienes que dar cuenta, ¿no? Porque tu beca finalmente durante 4 años es para que rindas un producto, un conocimiento innovador, una discusión académica interesante. Entonces ahí, digamos, hay que tener mucha más claridad en lo que uno quiere investigar, porque son 4 años de la vida con el mismo tema, entonces al final puedes estar cansado del tema si realmente no te apasiona. Entonces creo que ahí también es una diferencia importante a mencionar. Y ese es uno de los retos. Uno de los retos es, yo veo a muchos de mis compañeros y compañeras del doctorado, o a muchas personas que pasan por el doctorado, que al final están súper agotados del tema porque realmente, o sea, puede que sí les guste, pero como que no hay una suerte de apasionamiento o una comprensión de que son 4 años de la vida de un proyecto propio. Entonces creo que ahí es importante, ese es un reto central, que tú estés muy convencido de que quieres, de un campo de conocimiento en el que tú quieres aportar, investigar, y que ojalá tengas como una metodología y una disposición también muy dinámica en la que puedas explorar diferentes actividades de investigación, o sea, no solo leer, no solamente estar escribiendo, sino ojalá haciendo trabajo de campo o explorando o conociendo o formándote en otras estrategias de investigación. Y yo creo que eso es como muy importante, ¿no?
Y creo que otro de los retos, digamos, en el caso del doctorado, yo creo y sí le recomiendo a todo el mundo que trabaje antes de clavarse a un doctorado. Es decir, es importante tener experiencia laboral, experiencia en trabajo en equipo, experiencia en tareas administrativas, experiencia en asuntos logísticos. O sea, realmente trabajar te da muchísimas cosas, muchas habilidades, muchas experiencias que en un doctorado puedes fortalecer y puedes identificar. Si tú trabajas, puedes identificar qué cosas yo quiero fortalecer de mí misma, cuáles son las habilidades y las capacidades en las que necesito formarme, en las que necesito acompañamiento, y el doctorado puede ser un gran espacio para fortalecer eso. Pero si tú no sabes, si tú nunca has trabajado, si nunca te has enfrentado a experiencias reales, en situaciones reales, con condiciones reales, pues el doctorado puede ser una cosa también muy abstracta y puede salir sin ningún tipo de habilidad nueva, ¿no? Entonces, ese es para mí como otro de los retos del doctorado y es realmente fortalecer las habilidades en las que uno no necesariamente es la mejor. Y finalmente un reto del doctorado creo que sí es esto que les decía, es entender que es un proceso de investigación propio para ti, pero no dejar que la mente tampoco se vaya a pensar que es lo único que tienes en la vida. Para mí es muy importante en el doctorado como tener actividades complementarias. Ojalá aprender un instrumento, un idioma nuevo, eh, culinaria, o sea, cualquier otro tipo de actividad que te permita, ¿no? También despejar la mente porque pues es un doctorado. O sea, es muy importante, pero no es lo que determina tu vida y creo que a veces hay también una sobreexigencia en eso y creo que eso también hay que pensarlo como un reto, ¿no? Ujú. No, Sandra, tú tocas un tema muy importante y es como que tú tuviste una experiencia profesional anterior al doctorado y creo que eso también influye en la flexibilidad que tienes para asumir el proceso y me imagino que también para pensar la vida fuera del doctorado una vez termines. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco cómo qué has pensado, qué te gustaría hacer una vez concluya el doctorado. Sí, ¿cuáles son un poco tus proyecciones? Bueno, esta es una pregunta bien interesante porque por supuesto es después de que estás tanto tiempo estudiando o teniendo una condición, digamos como al final como un becario, como una becaria, pues tienes que volver a pensar cómo estabilizarte laboralmente. En mi caso, yo he trabajado toda la vida, ¿no? E incluso haciendo el doctorado he tenido la oportunidad de tener diferentes tipos de actividades laborales, o sea, parte como de mi propia trayectoria implica que he podido mantener mi investigación doctoral, pero también haciendo algunas otras cosas, ¿no? Yo, digamos, yo soy básicamente una ambientalista, o sea, me defino a mí misma como una ambientalista, como una activista de los temas ambientales, y obviamente y por el tema que trabajo, yo trabajo el tema de agua y energía, ha sido, los últimos años han sido un debate muy intenso, muy interesante, y entonces yo he participado de diferentes procesos, proyectos vinculada laboralmente o vinculada, digamos, como activista. Y yo creo que eso es muy interesante y ha sido muy importante, ¿no? Porque cuando tú te clavas solamente también en la vida académica, la verdad es que tu ámbito laboral, profesional y vital, pues se reduce, porque las universidades al final son pequeñas, o sea, son una instancia de la vida pequeña. Entonces es muy importante como, por eso creo que es importante trabajar y tener vínculos, además de los vínculos académicos, ¿no? Para que puedas, digamos, mantener una proyección. El doctorado te permite, si tú eres ordenado y disciplinado o muy entusiasta, como soy yo, porque pues puedes tener, digamos, hacer este tipo de cosas, ¿no? Que te van a permitir tener publicaciones, te van a permitir participar de actividades y eventos, te van a permitir participar de redes, te van a permitir como otro tipo de actividades que van a fortalecer y alimentar el trabajo académico, ¿no? Entonces yo creo que eso, en mi caso, por ejemplo, si tú me lo preguntas, yo estoy terminando un doctorado en sociología, soy súper socióloga, pero en realidad trabajo temas ambientales, o sea, yo estoy como me he especializado en todo el tema de ecología política del agua y la energía. Y yo hoy pienso que es posible mantenerse, digamos, en actividades académicas dentro de la universidad, pero también hay que saber que las universidades públicas están en general en una crisis de financiación en todo el mundo, ¿no? O sea, es decir, la investigación pública tiene una crisis de financiación a nivel global.
en el sentido de que no vas a encontrar un trabajo como investigadora o como profesora así tan fácil, ¿no? Entonces, pero sí existe, digamos, un financiamiento en ciertos temas, por eso también es importante como investigar eso previamente. Entonces, hay como, uno puede mantener una parte de su vida en la academia, pero en mi caso, por lo menos para mí es muy importante pensar en otro tipo de actividades que complementen esto, ¿no? Y entonces, yo sueño, mi sueño hoy que estoy terminando el doctorado, es poder tener una tierra, poder hacer cosas mucho más agroecológicas en un futuro, tener un proyecto productivo de pequeña escala que me permita combinar cosas de investigación, ¿no? De formación y de trabajo colectivo y comunitario. Ese es mi sueño hoy que estoy terminando el doctorado, ojalá así sea. Pero eso, ¿no? Para poder hacer eso, obviamente, digamos, hay que tener muy claro que hay que tener disciplina, buenas relaciones, un buen desempeño laboral, producir conocimiento, producir como un montón de cosas, ¿no? Mucho trabajo también. Perfecto. Y Sandra, si piensas en ti, hace algunos años cuando estabas explorando esta opción, ¿qué te hubiera gustado saber? O sea, si estás en este momento y pudieras aconsejar a Sandra desde entonces, ¿qué le dirías? Y pues entiendo que también ha pasado tiempo y de pronto la información que era relevante en ese momento ha cambiado. Entonces también un poco pensando en las personas que te escuchan hoy, ¿qué recomendaciones le das? Una, que estudien inglés. Sí, o sea, realmente el tema de aprender el inglés y ojalá otros idiomas, me parece que es una ventana enorme de un montón de posibilidades y que ahorra mucha energía y mucho tiempo. Entonces es una recomendación importante. La segunda es que antes de tomar una decisión sobre un posgrado o un proceso de migración o un proceso de búsqueda, sí tengan como mucha conciencia de sus propios planes, sueños, proyectos, gustos, placeres, ¿no? O sea, como yo creo que es importante mucho autoconocimiento de lo que uno proyecta por lo menos 5 años adelante en su vida, ¿no? Y no solamente laboral o profesional o académicamente, sino como les he dicho, como en otros ámbitos, ¿no? O sea, cosas que realmente complementen y hagan una vida integral, ¿no? También creo que me hubiera gustado saber más como de una amplia gama de posibilidades de intercambios, financiación para investigaciones. O sea, existe, ¿no? Sí existe una oferta muy interesante de posibilidades de intercambios y me hubiera gustado conocerlas mucho mejor y mucho más desde antes, ¿no? Porque ha sido como un proceso de acercarme a ellas, pero la verdad no he sido tan prolífica en ese asunto. También creo que es importante, me hubiera gustado saber en ese momento que si bien tener un posgrado es como una cosa importante, valorada, particularmente en Colombia, dentro del mercado laboral, también hay un montón de otras habilidades que no pasan necesariamente por la academia y que son súper bien valoradas o que uno puede complementar, ¿no? O sea, tanto el tema de manejo de redes, softwares, o sea, diferente tipo de aplicaciones tecnológicas que pueden complementar muy bien la labor profesional y que no son necesariamente títulos, ¿no? Creo que también me hubiera gustado saberlo más. Y bueno, también como que finalmente, y esto yo creo que hay que también mencionarlo, es como que es muy importante tener un posgrado, es muy chévere, es como muy estimulante, es muy interesante, pero tampoco es determinante en la vida, no puede, y digamos, tampoco puede uno como enloquecerse un poco en esta idea de la autoexigencia, ¿no? O sea, como que hay que tomárselo también como con mucho cariño y tranquilidad y como un momento de la vida. Ujú. Bueno, Sandra, mil gracias por acompañarnos, por tus consejos, por compartir, por el tiempo. Y bueno, en los comentarios dejaremos algunos de los vínculos de la información que nos has mencionado. Y, y bueno, muchísimas gracias por todo y esperamos que esta información sea de utilidad para muchas personas. Bueno, Gracias. muchas gracias por la invitación y sí, o sea, anímense. México es un país muy bello, tiene muy buenos programas de investigación, hay muchas regiones muy lindas por conocer, no solamente la Ciudad de México, eso me faltó mencionar, entonces anímense. Gracias.